Ok, jóvenes, estamos aquí en la clase de electrónica intermedia y ahora vamos a estar trabajando con polarizaciones de los transistores JFET o JFET. Igual que vimos para los transistores bipolares, también para los transistores ahora FET, en este caso JFET o JFET, vamos también a ver dos circuitos de polarizaciones, que son circuitos que pueden generar un punto de operación en este transistor. Para el caso del JFET vamos a ver dos casos, lo que le llamamos la polarización propia, que es lo que vamos a ver en esta clase, o self-bias, o polarización propia, y en la otra clase vamos a ver el otro tipo de polarización, que sería la polarización divisor de voltaje. Para la polarización propia o self-bias, aquí tienen el circuito que se utiliza para generar este tipo de circuito polarización propia o self-bias. Tengo mi transistor JFET, tengo los tres terminales, gate, drain y source. En este caso, en cada terminal se conecta una resistencia. En el gate se conecta una resistencia, por eso la llamé RG, porque es la resistencia conectada a través del gate. Normalmente esta resistencia que se usa aquí va a ser bien alta. Se conecta una resistencia en el drain, por eso esto se conoce como RD, y se conecta una resistencia en el source, por eso se conoce como RS. Y de esta resistencia se conecta entonces la fuente que va a polarizar el circuito, que va a alimentar de energía el circuito, llamada VDD, que sería el equivalente al VCC que habíamos visto para los transistores bipolares. En este caso le llamamos VDD, conectada de positivo a la resistencia RD y negativo a ground. Y entonces tengo los voltajes y las corrientes. En este caso pues lo que me importa es poder calcular cuál es la corriente a través del drain, primordialmente, y cuánto es el voltaje de drain a source, ya que estos dos valores son los que generan el punto de operación de un transistor JFET, parecido al punto de operación de un bipolar que era IC con VCE. Pues aquí el punto de operación del JFET es ID, corriente de drain, y voltaje de drain a source. Obviamente hay otros voltajes que hay que calcular, como el voltaje de gate a source, por ejemplo, porque ese es el voltaje que tiene control del transistor. Como ya hemos mencionado, este voltaje es el voltaje de control, el que controla el funcionamiento de este tipo de transistor. Y normalmente aquí pues también ese voltaje hay que calcularlo. En términos de las fórmulas que vamos a estar utilizando, las fórmulas van a estar dadas, ustedes las tienen aquí en el documento, es cuestión de seguirlas y practicar con estas fórmulas. Lo primero son los parámetros del transistor. En este caso hay que ver qué parámetros me dan. Como ya habíamos visto anteriormente, hay tres parámetros que se relacionan entre sí: la corriente IDSS del transistor, el voltaje de gate a source de corte y la transconductancia de corte, GM0. Tengo esos tres parámetros, hay que ver cuál de los tres, dos de ellos me dan. Normalmente me dan dos de ellos, consigo el tercero. Así que en este caso, por ejemplo, si yo tengo esta fórmula, como ya habíamos visto, puedo tener esta otra, todo depende cuál me den. Y para poder calcular o la GM0 o la IDS, porque voy a necesitar los dos valores para poder hacer los cálculos. Necesito el valor de IDSS y el valor de GM0. Pues lo más probable me van a dar una con el voltaje GC off, y si me dan IDSS y VGC off, pues calculo GM0. Ahora si me dan VGC off con GM0, pues entonces calculo IDSS. Y lo puedo calcular de estas dos maneras. Teniendo entonces esos valores, paso a esta fórmula. Esta fórmula va a ser bien importante. Esta fórmula no es una fórmula fácil de trabajar, es lo que le llaman fórmulas empíricas. Son fórmulas que se hacen basadas en experimentación, cuando no hay una forma bien exacta de calcular algo y se trata de poner de forma matemática un comportamiento que se está viendo a nivel experimental. Eso le llaman un comportamiento empírico. Y esto es un ejemplo de una fórmula empírica, donde no es una fórmula que es fácil de manejarla de forma matemática, porque envuelve varias operaciones matemáticas. Toda esta fórmula que tenemos aquí para calcular la corriente de drain
que es la primera parte del punto de operación del transistor, cuánto es su corriente de drain. Eso lo vamos a ver ahora en un ejemplo, porque es bien importante practicar. Y quiero que, y lo menciono aquí bien claro, necesito que cada uno de ustedes se siente con su calculadora, con calma, y esta fórmula la practique. Si usted ve el documento 50 veces, no va a ser mucho. Si usted me está escuchando 50 veces en el video, no va a hacer nada. Usted se tiene que sentar con su calculadora y practicar especialmente esta fórmula. Esta fórmula hay que practicarla, repito, hay que practicarla 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que cada uno necesita, hasta que usted pueda calcularla bien, la domine, porque envuelve varios pasos. Lo vamos a ver ahora en un ejemplo, pero es importante la práctica. Aquí tienen un ejemplo en este documento, y en el documento de repaso tienen otro ejemplo, y es bien importante que esos ejemplos usted los haga antes de que se ponga a hacer los ejercicios o los problemas del examen próximo, del examen número 2, porque aquí se comete mucho error en esta fórmula, así que es bien importante dominar esta fórmula para calcular correctamente esta corriente de drain de este transistor. Si la corriente de drain está bien, lo demás va a estar bien. Aquí es donde ocurre el mayor error. Si la corriente de drain está mal, lo demás va a estar mal y usted va a tener todo el ejercicio malo. Por eso es bien importante que esta corriente esté correcta. Con esa corriente, pues entonces usted calcula el voltaje en el source, por ejemplo. Lo puede calcular ID por RS, el voltaje en el source, que es el voltaje que hay aquí en el source del transistor, sería IS por RS, que sería la ley de Ohm en esta resistencia. Pero igual que pasa con las polarizaciones en el caso de los transistores bipolares, que había allá la polarización donde las corrientes de colector y de emisor eran las mismas, aquí pasa lo mismo. Como yo dije cuando empecé a explicar esto hace un ratito, esta resistencia normalmente se utiliza bien alta para generar aquí una corriente bien pequeña, y normalmente la corriente del gate por eso no se marca ni se identifica, porque esta corriente del gate, como dice por aquí en esta parte, la corriente del gate es aproximadamente 0, se presume 0, y lo mismo pasa con este voltaje en este caso de esta polarización. Al no haber corriente, este voltaje de gate se presume 0 también. Por eso es que entonces esta corriente del drain y esta corriente del source son las mismas. Por eso es que el voltaje del source igual a IS por RS por ley de Ohm es lo mismo que decir ID por RS. Y aquí le pongo entre paréntesis porque la corriente del source y del drain son iguales. ¿Por qué? Por lo que acabamos de explicar, porque la corriente del gate se presume 0. El voltaje de gate a source, por definición, si ya usted calculó el voltaje del source, siempre que usted tiene un voltaje entre dos puntos, usted lo puede separar como el voltaje del primer punto menos el voltaje del segundo punto. Si yo tengo el voltaje de gate a source, es lo mismo que decir voltaje de gate con el voltaje de source. Por eso cuando usted está simulando, por ejemplo, en lo que ha hecho con transistores bipolares, si usted tenía el voltaje de colector a emisor, usted restaba el voltaje colector menos el voltaje del emisor. Cuando el voltaje del emisor era distinto, y de ahí sacaba el voltaje entre colector y emisor. Pues aquí pasa lo mismo. El voltaje entre gate y source, es lo mismo que el voltaje del gate solo menos el voltaje del source. Siempre que haya un voltaje entre dos puntos, es lo mismo que el voltaje del primer punto menos el voltaje del segundo. Pero ¿qué ocurre en este caso? El voltaje del gate es 0, lo mencionamos acá arriba y lo está mencionado aquí en este párrafo. Pues entonces, como es 0, pues sería 0 menos el voltaje del source. Así que es lo mismo que decir menos voltaje del source, porque sería 0 menos VS, o lo mismo menos ID por RS. Sería esta ley de Ohm, pero de forma negativa. ¿Por qué? Porque este voltaje de gate a source es el que controla el transistor, y se supone que ese voltaje sea negativo. El voltaje de gate a source. Y el voltaje de drain a source se calcula entonces parecido a lo que ocurría en un transistor bipolar. Esta fuente de voltaje ahora VDD menos la ley de Ohm acá arriba, que sería ID por RD, menos la ley de Ohm acá abajo, que sería IS por RS, pero como IS e ID son las mismas, pues lo mismo que decir ID por RS. Así que por eso la fórmula para calcular el voltaje de drain a source sería voltaje de la fuente VDD menos la ley de Ohm de ID por RD, menos la ley de Ohm abajo de ID por RS. Este voltaje con esta corriente son el punto de operación,
y este voltaje de gate a source es el voltaje de control del transistor, que son los valores que vamos a estar calculando. Vamos entonces a ver el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo, tenemos el circuito de la polarización propia o self bias. Aquí tenemos los valores. Vamos a estar utilizando una resistencia del drain de 1000 ohmios, la del source de 470, el voltaje de la fuente de 15 y la corriente, y estos son los parámetros del transistor JFET. Me dice que tiene un parámetro de IDSS igual a 14 mA y me da el VP, que ya habíamos visto anteriormente, se conoce como el pinch-off voltage, igual a 7 voltios. Estos ejemplos o estos ejercicios se pueden dar de los parámetros, siempre se van a dar normalmente dos de ellos, pero hay diferentes formas de darlo. Aquí un ejemplo. A veces me preguntan, pero lo que me dieron fue el pinch-off voltage. Bueno, siempre que le den el pinch-off voltage le están dando el VGC off. Por eso esto es lo primero que menciona aquí. El VGC off es el negativo del pinch-off voltage. Si el pinch-off voltage es 7, el VGC off es menos 7 voltios. Y ya con eso tiene el voltaje VGC off, menos 7 voltios. Y tiene la IDSS. Con la IDSS y con el VGC off, pues entonces usted va a la fórmula de GM0 y calcula el otro parámetro que le va a hacer falta, que sería la transconductancia de corte. 2 veces IDSS, 2 por 14 mili, entre el absoluto de menos 7. Estoy viendo algunas personas que ponen el absoluto de menos 7 pero le dejan el negativo. No, recuerde, el absoluto de un número significa ese número sin negativo. No le puede poner aquí negativo a GM0. Ya lo dije en un video, lo repito nuevamente aquí. La GM0 es positiva, no es negativa. Si le ponen negativo, van a dañar todo el problema. Así que repito, el absoluto, y lo coloqué aquí para que vean, el absoluto lo que hace es eliminar el signo negativo de un número. Esto no es un concepto de electrónica, esto es un concepto de matemática. Y se supone que pues cuando usted haya tomado matemática en algún momento, algún maestro de matemática le haya explicado concepto de valor absoluto. Así que no quiero ver ese error aquí, porque es un error básico que a veces me cometen y me dañan el problema. Así que la GM0 es positiva, no es negativa. Por eso se divide 2 por 14, que son 28 mili, entre 7 positivo, porque ya el absoluto me eliminó el signo. Y eso me daría 4 por 10 a la menos 3 o 4 milisiemens, que son las unidades de GM0. Las unidades de GM0 es Siemens. Así que el valor es 4 milisiemens. Ahora voy a la fórmula que estaba mencionando ahorita, la fórmula empírica, que es la fórmula que necesito que con calma ustedes practiquen. Aquí yo traté de ir paso por paso, tratando de ir paso por paso hasta que llego al final del resultado. Usted me va a sustituir los valores en la fórmula. Ahora, si usted ve la fórmula, usted ve que esta multiplicación de RS por GM0 se repite 3 veces en la fórmula. Está aquí, está acá abajo. Por eso yo normalmente lo primero que le digo al estudiante es que esa multiplicación de RS por GM0, cada vez que vamos a usar esta fórmula, me lo calculen aparte y saquen ese valor para que no lo tengan que calcular 3 veces, porque es lo mismo. Así que RS en este caso es 470, GM0 fue lo que calcularon ahorita, que tiene que estar bien calculado, que es 4 mili, y el 470 por 4 mili me da 1.88. Importante, no redondear mucho este valor. No me pongan 1.8, pongan por lo menos 2 cifras, si el número es irracional. Así que coloquen, a menos que le dé un valor exacto, pues perfecto. Si le da un valor exacto, lo usan el valor exacto. Si tienen que redondear, pues por lo menos usen 2 cifras de lugares decimales. En este caso, pues 470 multiplicado por 4 mili
Pues dio exacto, 1.88. En este caso yo no tuve que redondear, estoy usando el valor exacto. Pero a veces, si tienen que redondear, pues traten de redondear a 2 cifras decimales. Okay. Ese valor, pues como dije, se repite 3 veces aquí, pues usted lo sustituye, ¿ve? Aquí yo estoy sustituyendo todos los valores en la fórmula. 2 por IDSS, 2 por 14 mili, que es el valor que me dio los datos. Aquí sustituí esa multiplicación que hice, 1.88 más 1 menos raíz cuadrada de 2 por, nuevamente ese valor que calculé, 2 por 1.88 más 1, y luego abajo aparece otra vez ese valor, 1.88 elevado a la 2. Okay. Esta parte de acá al frente usted la puede multiplicar, 2 por 14 mili es 28 mili, y la va a dejar ahí, ¿ve? Como ven, eso sigue bajando hasta el último paso. Y va a ir resolviendo todo lo que está aquí dentro del corchete, que es la parte pues más complicada de la fórmula. Ok, pues va paso por paso. Empezamos por aquí. Ese 1.88 le suma 1 y es 2.88. Menos. Dentro del radical, dentro de la raíz cuadrada, hay una multiplicación de 2 por 1.88 y eso luego usted le suma 1. 2 por 1.88 es 3.76. Más 1 es 4.76. Así que quedó la raíz de 4.76. Repito, 2 por 1.88 es 3.76. Más 1 es 4.76. Así que tengo 2.88, que fue 1.88 más 1, menos raíz de 4.76. Abajo era 1.88 a la 2. Si usted eleva 1.88 al cuadrado, es elevación, no es multiplicar por 2, 1.88 a la 2, o lo mismo que decir 1.88 por 1.88, es 3.53, eso es lo que quedó abajo. Ok, ahora le voy a sacar la raíz cuadrada a 4.76. La raíz cuadrada de 4.76 es 2.18. Ahora entonces tengo 2.88 menos 2.18 es 0.7. Y ahora eso se va a dividir entre el número que tenía abajo, que era 3.53, y tengo 0.198. Y ahora ese 0.198 lo multiplico por este 28 mili que lo vine bajando desde acá arriba, que era 2 por IDSS, 2 por 14 mili. Y ahora al final pues me quedó 28 mili por todo lo que fue que quedó después que hice todos los pasos dentro de este corchete, y esta multiplicación de 28 mili o 28 por 10 a la menos 3 por 0.198 o 198 mili. Aquí yo lo puse en formato decimal, pero es lo mismo en su calculadora, quizás 198 mili, es lo mismo. Se multiplicó y dio 5.54 miliamperes. Y ese es el valor de la corriente de drain para ese transistor. No trate, y esto voy a ser bien claro, no trate de hacer esta fórmula en la calculadora en un solo paso, porque 99.9% de las veces no le va a salir a usted. Por eso aquí está presentada esta fórmula en detalle paso por paso, no omití ningún paso. Quizá el único paso que omití aquí fue la multiplicación de 2 por 1.88, 3.76, y luego le sumé 1. Pero está paso por paso todo. Siéntese y coja esto, fórmula, y repítala 1, 2, 3, 4, 5, 6, las veces que usted necesite hasta que usted la domine. Y luego vaya a repaso y haga la del repaso nuevamente. Haga los ejercicios que tiene en el repaso con esta fórmula, para que usted se asegure antes de sentarse a hacer el examen que usted domina esta fórmula. No vaya a hacer el examen sin haber practicado, porque el 99.9% de las veces el estudiante me falla la primera vez. Así que la primera vez no es en el examen. La primera vez tiene que ser con este ejemplo, la segunda, la tercera, la cuarta vez con el repaso. Practique. Lo que quiero es que no me cometa un error en el examen y no me pueda hacer bien el examen. Porque si usted saca esto mal, va a sacar todo el ejercicio mal. Si este ejercicio de polarización va de polarización propia vale que valga 15 puntos, si usted me saca esto mal, ya automáticamente todo el ejercicio lo va a tener incorrecto y va a perder 15 o 20 puntos de ese ejercicio. Así que la clave es que todo esto usted lo haga paso por paso y logre calcular correctamente la corriente drain.
Usando la corriente de drain calculada correctamente, nos vamos al voltaje de drain a source. Entonces aplicamos la fórmula 15 de la fuente VDD menos esos 5.53 mili por los 1000 de la resistencia en el drain, menos nuevamente 5.54 mili por 470 que es la resistencia en el source. Calculé 2 ley de ohm aparte, 5.54, 2.60 y luego resto 15 menos 5.54 menos 2.60, aproximadamente 6.86. Pongo aproximadamente porque ya acá arriba hubo redondeo de esta corriente y pues obviamente pues son valores aproximados. Y el voltaje de gate a source, ya con esto sacamos entonces el punto de operación, la corriente del transistor y el voltaje del transistor, corriente de drain, voltaje de drain a source, punto de operación del transistor. Y el voltaje que, como dije, el voltaje que hace que el transistor opere, o el voltaje de control que controla la operación del transistor, sería el voltaje de gate a source. Y como mencionamos, era el negativo de la ley de ohm de ID por RS, como si fuera esta última parte. Si usted lo calculó por parte, ya usted lo tiene aquí, ¿ves? Este 5.54 mili por 470, que eran los 2.60, pues ese voltaje. Pero obviamente negativo, porque este voltaje sí tiene que ser negativo. Es lo único que es negativo en estos ejercicios, el voltaje de gate a source. Es lo único, repito, es lo único que es negativo. No hay más nada que sea negativo en el problema. El único, repito, que es negativo es el voltaje de gate a source. Así que tengo la corriente de drain. Primero trabajé con los parámetros del transistor. Sustituí en la fórmula empírica, paso por paso, calculé la corriente de drain del punto de operación. Con eso calculé el voltaje de drain a source, el voltaje de operación del transistor. Y luego el voltaje que controla la operación del transistor. En este caso, pues el voltaje de gate a source, que es el único negativo, que dio negativo 2.60 voltios. Este otro ejemplo es más sencillo. Aquí lo único que es para practicar lo del cálculo de GM0. Aquí en este caso, este es otro ejemplo de lo mismo. Disculpen que lo estaba viendo más que la mitad del ejercicio. Este es el mismo otro ejemplo, igual que este de acá arriba, pero con otros valores. Es los mismos procedimientos. Tengo 12 mA de IDSS, tengo un pinch of voltage de 4, eso se convierte en el VGS off, negativo 4. Con esos valores de IDSS y VGS off se calcula la GM0. Nuevamente el valor absoluto lo que hace es eliminarme el signo negativo. GM0 nuevamente es positiva, 6 milisiemens. Y nuevamente se calcula la corriente de drain. Nuevamente aquí se calcula parte, como mencioné ahorita, RS por GM0. En este caso dio un valor bien exacto, 6. Más fácil, se sustituye las 3 veces en la fórmula. Y igual los mismos pasos que hice ahorita, usted lo puede ir analizando poco a poco. Practique nuevamente con su calculadora. Aquí tienen otro ejemplo que lo puede repetir 1, 2, 3 veces hasta que lo domine bien. Y le da 2.26 miliamperes. Asegúrese en su calculadora que usted logra llegar a este resultado nuevamente y que lo está haciendo correctamente. Luego que usted calculó la corriente de drain, vuelve y calcula el voltaje de drain a source. Es el mismo ejercicio con otros valores. En este caso, pues, la misma fórmula VDD menos la ley de ohm en el drain y D por RD menos la ley de ohm en el source y D por RS. Tengo 11.22 voltios. Nuevamente, este es el punto de operación del transistor, corriente y voltaje. Y el voltaje que controla la operación del transistor JFET, que sería ID por RS negativo. En este caso, pues, menos 2.26. Nuevamente es lo único que es negativo, el único resultado negativo, que es el voltaje de gate a source. Así que ahí tienen dos ejemplos de polarización propia para que con calma usted practique, especialmente esta parte de la fórmula empírica, y pueda lograr calcular bien la corriente de drain, porque de ahí depende pues, el voltaje de drain a source y el voltaje de gate a source. Y obviamente los dos dependen de que este cálculo de corriente de drain haya estado correcto.